Han surgido muchas dudas con el caso Negreira a partir, bueno, pues de la última decisión de la juez y también de la información que ha sacado COPE. Y me traigo a Victoria y a César, abogados, para tratar este asunto con rigor. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Me pedís la presencia de abogados y tenéis a Victoria y a César, abogados, para que nos den un poco de luz a esta decisión, ¿no?, de la juez de investigar a Javier Enríquez, ampliar el ámbito temporal de 2001 a 2023, qué consecuencias puede tener esto, e introducir el delito de blanqueo de capitales. ¿Es culpa esto al Barcelona de la corrupción deportiva? ¿Sí o no? ¿Cómo nos deja toda esta situación, no? Bueno, pues la vamos a comentar y como siempre os digo, si os gustan estos vídeos, dejad vuestro like, vuestros comentarios, suscribíos al canal los que todavía no estáis y espero que disfrutéis esta charla. Bueno, literalmente, como os decía antes, me reclamabais la presencia de César y de Victoria en cuanto salió esa noticia de la COPE, donde se nos anunciaba un giro radical del asunto en lo que tenía que ver con la corrupción deportiva, eh, del caso Negreira, ya lo sabéis, y bueno, yo he obedecido, ¿eh? He obedecido, me he traído a los que realmente saben, a los que están ilustrándonos, bueno, pues en todas estas semanas, ¿no? Y bueno, un placer teneros por aquí, César, Victoria. El placer es nuestro. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Victoria. Y el placer, como digo y sigo repetitivo, pues es nuestro, ¿eh? Nah, Vale, muchas pues lo gracias, de mismo, verdad. buenas tardes a los dos y nada, el placer ya sabes que Ramón, que es nuestro por parte, estando aquí. Vamos a intentar simplificar, porque además, oye, estamos grabando en domingo, no tenéis mucho tiempo y es oro, desde luego. Eh, Vamos a ver, por ir un poco al meollo de la cuestión, ¿no? Teníamos en primer lugar una exclusiva de Libertad Digital, que yo tuve la suerte de tener además al periodista que la dio aquí en el canal, diciendo tres cosas básicamente, ¿no? Que se introducía la posibilidad de un delito de blanqueo de capitales, que la investigación retrocedía desde 2001 y se extendía hasta la actualidad, 2023, y que el hijo de Negreira, Javier Enríquez, resultaba, bueno, pasaba a estar investigado, ¿no? Eso era, digamos que esas tres noticias juntas, bueno, pues a uno, como yo, por ejemplo, me hicieron pensar, oye, a ver si este tema de la prescripción en la vía deportiva es algo que todavía es cuestionable, porque si la juez quiere investigar hasta el día de hoy y además decreta secreto de las actuaciones, ¿no? Secreto de sumario, me da la sensación de que piensa o puede pensar que todavía pueden estar ocurriendo cosas que es mejor, digamos, que tengan ese secreto, ¿no? Pero la COPE, a través de Emilio Cortés, bueno, la COPE saca lo que me dicen a mí que es una parte del informe de la UCO, no es el informe, sino un adelanto del informe de la UCO, cuya conclusión principal es que parte del dinero al menos volvía a directivos vinculados con el Barcelona, pero no es un informe muy definitivo en cuanto a que se pregunta dónde acaba el dinero. Es decir, no es, vamos, lo que yo entendí es que no era muy conclusivo ese informe, ¿no? Y Emilio Cortés, que es un penalista, bueno, pues que merece todo nuestro respeto, por supuesto, ¿no? Pero que mantiene una tesis diferente a la de la mayoría, dice que, bueno, que en el momento en el que ya se demuestre que el dinero no acaba en los árbitros, ya el delito de corrupción deportiva no se puede dar, puesto que él lo entiende diferente a como lo hemos explicado otras veces aquí, y que por lo tanto esto supone un giro radical en los acontecimientos que además está comprando de alguna manera una jueza que aceptó la personación del Real Madrid hace unos días. Entonces, con toda esta historia que os estoy contando, más que el 12 de junio sabemos que por fin la UEFA va a tomar una primera decisión con respecto a la participación del Barça en la Champions. ¿Cómo veis toda esta jugada, Victoria? Por empezar tú, vamos. Bueno, en cuanto a la noticia de la COPE, ¿no? Por ser como lo más novedoso, bueno, yo no acabo de creérmela del todo porque lo que dices tú, ¿no? No hace menos de una semana tenemos una decisión de la jueza que ahora, como tiene ahí el auto, César lo puede Eso. leer expresamente, literalmente, perdón. O sea, tenemos un auto donde admite la acusación particular del Real Madrid y obviamente si está admitiendo la acusación particular del Real Madrid es solo por el delito de corrupción deportiva. Entonces, si realmente hubiera dado ese giro tan brusco a la investigación y además obviamente cuando una jueza ordena actuaciones a la policía judicial, en este caso a la UCO, siempre está en pleno contacto con ellos, es decir, según van avanzando la investigación.
Entonces, me choca que en una semana haya virado tanto la investigación y ya se decida descartar ese delito. Si eso fuera así, si ya se hubiese producido ese descarte de delito, pues la jueza el lunes mismo lo que tendría que hacer es dictar un auto de sobreseimiento respecto del delito de corrupción deportiva, excluir al Fútbol Club Barcelona como investigado, puesto que era el único delito que se le imputaba, y excluir tanto a la Liga, a la Federación, al Real Madrid y a Estrada Fernández, porque ya lo único que quedaría pendiente pues sería un delito de administración desleal, el delito de falsedad documental y ahora el nuevo de blanqueo de capitales. Y yo, la verdad, no creo que eso vaya a suceder. Claro. Eso respecto de, no sé si César, ¿tú quieres añadir algo más? Pues mira, yo voy a parafrasear y voy a cogerte el hilo y voy a leer literalmente, porque yo ya ahora, ya lo del otro día del programa de radio, pues me descolocó bastante. Yo meter en la ecuación el delito de blanqueo de capitales y excluir otro tipo de delitos, como tú bien dices, tenías que sacar de la ecuación aquí perfectamente al Fútbol Club Barcelona con un sobreseimiento y a mayores quitar las acusaciones particulares. Yo doy un detalle, solo voy a leer literalmente. Vamos a ver, la jueza en la página 5 del auto que fue publicado en el diario Marca dice literalmente: admitir la personación del Real Madrid Club de Fútbol como acusación particular, por cuanto en su condición de participante en la competición deportiva es titular del bien jurídico protegido. Sigue en el siguiente párrafo hablando que los hechos investigados indiciariamente se refieren a determinadas actuaciones de personas vinculadas al Fútbol Club Barcelona, tendentes a favorecer dicho club en la toma de decisiones de árbitros y de esa forma en los resultados de la competición. Y tratándose de un delito de mera actividad en que basta el ofrecimiento, solicitud con esta finalidad para que el delito se entienda consumado. No es preciso que se hayan producido estos resultados pretendidos para lesionar el bien jurídico protegido. Vamos a ver, en la práctica, como dice Victoria, y yo he llevado muchos procedimientos penales a mis espaldas, la policía judicial, vosotros lo llamáis SUCO, pero nosotros más cariñosamente, para resumir, le llamamos PJ, es decir, policía judicial adscrita a la Guardia Civil, siempre está en contacto con la jueza de instrucción, en este caso su señoría del número 1 de Barcelona, siempre. Con lo cual, si ella dicta un auto el 11 de mayo, que fue publicado a las partes el 14 de mayo, es imposible que dé un giro de los acontecimientos 10 días después, indicando que hay blanqueo de capitales y que se quita el delito de corrupción en ámbito deportivo. También quería reflejar, que os lo dije antes de entrar, que en la resolución, en la diligencia de ordenación que publica también, creo que El Español, indica literalmente las últimas, cuando decreta el secreto sumarial. Otro detalle importante, que después vamos a puntualizar. El decreto sumarial es del folio 1331 en adelante. Es decir, todos los autos que dieron lugar a la denuncia siguen vigentes, es decir, todo el sumario sigue vigente, es decir, no se borra de un plumazo. Dan secreto sumarial a partir de ahora. Y el secreto sumarial puede darse lugar también debido a las filtraciones, para que las partes personadas no tengan fiabilidad. Y con lo cual, para ser rápido, las tres frases últimas indican que el secreto de las resoluciones que tengan por objeto resolver acerca de las personaciones y sus correspondientes o eventuales recursos, al no afectar su publicidad al objeto, fundamentos y finalidad de la declaración del secreto de la causa. Es decir, todos los recursos que se planteen contra el auto del 11 de mayo van a ser admitidos. Con lo cual, la jueza no tiene ningún lugar a dudas de que se admita las personaciones del Real Madrid Club de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional y Real Federación Española de Fútbol. Así que, si se lee en este auto y la diligencia de ordenación, queda bastante claro que el delito de corrupción en el ámbito deportivo todavía sigue siendo investigado en las diligencias que se van a practicar a partir de ahora. Es que es clarísimo. Lo que ha comentado César es clarísimo, ¿no? En la medida en que solo la presencia, por simplificarlo mucho, ¿no? Comentaba también Victoria, por supuesto, la Federación, la Liga, pero la presencia del Real Madrid solo está justificada por el presunto delito de corrupción deportiva. Por lo tanto, mientras el Real Madrid siga personado y lo que has leído tú, César, da a entender que por supuesto sí, eh, bueno, pues evidentemente es que ese delito todavía no ha decaído, ¿no? Porque una pregunta que os hago, yendo a cosas un poco más simples, ¿no? Un poco más de Twitter, ¿no? Que es lo que me ha tocado vivir a mí por lo menos estos días y seguramente también a vosotros. Claro que hay una hipótesis de que el dinero o parte del dinero volvía a los directivos, ¿no? Del Barcelona. Da a entender, evidentemente, que, bueno, pues que ha habido una administración desleal, que ha habido, bueno, pues lo que queráis, pero ¿por qué tendría de por sí que desvirtuar en la corrupción deportiva? Es decir, ¿alguien se puede creer
en su sano juicio que alguien contrata, ¿no?, al vicepresidente de los árbitros durante tanto tiempo, tantas directivas diferentes, eh, y que este señor, además, hace todo ese trabajo, ¿no?, exponiéndose pues, a lo que se ha expuesto finalmente a cambio de nada. Es decir, es que no sé por qué automáticamente nos tiene que llevar el hecho de que el dinero volviese, ¿no?, supuestamente volviese a los directivos, a que no hubiese ningún tipo de corrupción. Claro. Lo primero, precisar, Ramón, que la administración desleal sería tanto el hecho de que yo estoy administrando los fondos del club y decido desviarlos, por ejemplo, a un tercero o incluso a directivos del club, eso sería administración desleal, pero también es administración desleal el hecho de que yo decida con esos fondos del club realizar un acto ilícito como es la pretendida compra de árbitros. Eso también constituye Claro, administración desleal. Lo que pasa que con una única acción estoy llevando a cabo dos delitos, ¿no? Que sería un concurso ideal. Pero también administración desleal. De hecho, si nos fijamos en la denuncia que interpuso la Fiscalía en su momento, denuncia por administración desleal a Sandro Rosell. Y Sandro Rosell no llega a coincidir en el periodo de Josep Contreras, ¿vale? Entonces, está claro que realiza esa denuncia a la Fiscalía porque también cree que en la propia tratar de comprar ese favor arbitral también constituye a su vez una administración desleal. sí. Eso simplemente por aclarar que administración desleal sería tanto eso, de cojo dinero del club y lo desvío a un tercero o a mí mismo, a un directivo, o bien y lo utilizo para, para una finalidad que no está prevista. De hecho, por eso también la Fiscalía se hace referencia a los estatutos del Barcelona, el artículo número 4, y cuál es la finalidad del Fútbol Club Barcelona, que será pues Claro. competir en las competiciones, pero no tratar de corromperlas, ¿no? Bien, aclarado eso respecto de la administración desleal, claro, luego lo que tú dices, es decir, si ya sabíamos que parte, por ejemplo, si ya existía la comisión de Josep Contreras a través de la sociedad de Tresep, es decir, que parte de ese dinero pues, se había desviado a directivos. Que ahora, otra circunstancia, además, me gustaría precisar que cuando en la COPE hablan de ese informe, primero que ese informe concluye con una pregunta, lo cual yo nunca lo he visto en mi vida, es decir, a ti la juez o el juez te pregunta para que tú lleves a cabo o aportar luz en una investigación. Yo jamás terminaría un juez que voy a, o sea, jamás terminaría un informe que voy a remitir a su señoría haciéndole preguntas, porque es probable que esa señoría no me vuelva a llamar en la vida. Vale. Salvo que seas gallego, ¿eh? Salvo que seas Claro que sea gallego, ¿eh? gallego y me vuelvo a preguntar otra cosa y ahí entremos en una escalada, puede ser. En un bucle, en un bucle. Sí, sí, sí. Bueno, lo que decía, que es decir, ese dinero sale puede ser para tratar de comprar esa neutralidad o tratar de comprar esa favor arbitral. Y si ese dinero parte luego ha regresado, eso no tiene por qué impedir la existencia del otro delito. Y de hecho, simplemente además que en el informe, supuesto informe este preliminar, lo que dice la COPE es que la Guardia Civil cree que parte de ese dinero, vamos a ver, ¿se cree o no se cree? ¿Se devuelve? ¿Vuelve ese dinero o no? Pues bueno, vamos a considerar que en parte volviera. Sabemos que en parte porque este hombre decía que no tenía otro sueldo o nómina, por tanto, algo tendría que utilizar para vivir. Y si, Claro, si ese hombre utilizaba algo para vivir y ese dinero era a cambio de realizar una prestación ilícita, como tratar de influir en los árbitros, pues ya existiría el delito. claro, ¿Vale? claro. Es que además lo curioso es que Victoria sabe bien que hay muchas artimañas en empresas grandes y en sociedades grandes y en clubes de fútbol para intentar hacer esta operación sin utilizar supuestamente a la persona que dirige el arbitraje en el fútbol español. Claro, Es que si tú... esto a mí es lo que me choca. Yo lo hablé con Victoria y a mí me choca eso muchísimo. Es decir, vamos a ver, que puede ser. Es decir, todas las tesis jurídicas hasta que haya una sentencia son todas viables. Pero claro, a mí esta tesis me choca con la utilización de la figura del vicepresidente del CTA. A mí ahí me descoloca. Claro, Y cuando Es tú más mejor el quieres... panadero. Es mejor el panadero que el presidente, el vicepresidente del CTA, ¿no? Claro, cuando tú quieres desviar dinero dinero de una empresa, pues bueno, lo que hace es, pues a lo mejor mediante el uso de facturas falsas, pero lo que hace es o poner al frente de esa empresa que supuestamente te está vendiendo unos servicios a un típico testaferro, que puede ser una persona sin estudio, una persona incluso sin hogar, se suele utilizar, o incluso profesionales que se dedican a prestar la labor de testaferro. Pero desde luego yo nunca utilizaría al segundo de los árbitros en España de la competición deportiva, que eso no carece de lógica y solo lo utilizaría durante el tiempo que estuvo
prestando ese servicio, ¿no? Figurando como vicepresidente Claro. de los árbitros. Claro, Que porque eso no. te Ya, hubiese valido, quiero decir, si la única intención era robarle al club, básicamente, pues oye, ¿por qué no continuar cuando dejó de ser vicepresidente del CTA, ¿no? ¿Por qué no, por qué lo paramos en ese momento cuando empieza a dejar de ser sospechoso, precisamente, ¿no? Que sea el vicepresidente del CTA el que esté realizando esos servicios. y además hay otro detalle, vamos a ver, la denuncia que realiza Fiscalía es con toda la documentación del sumario, que ahí nos perdemos esa pieza del puzzle. Nosotros del sumario tenemos recortes de prensa y poco más, pero es que la Fiscalía y el auto de admisión de la denuncia por parte de su señoría está en base al sumario, con lo cual en el sumario hay indicios de que supuestamente el delito en el ámbito de corrupción en el ámbito deportivo del 286, con lo cual que ahora se caiga esto como un castillo de naipes tan rápido, a mí la única duda que me genera es que está muy cerca la decisión del reglamento de la Champions League 23-24 con respecto a la admisión del Acabas, Fútbol Club exacto, Barcelona. te acabas de conectar justo con lo que iba a decir, ¿no? Bueno, hemos vivido los tres como hace semanas, cuando al Barça le dan la licencia para poder competir en Europa, igual que a otros 17 equipos, por cierto, en España, o sea, y se la da la federación. Bueno, pues muchos medios de comunicación publicaron que ya era segura la participación del Barça en la Champions y que el tema Negreira no le iba a excluir, ¿no? Sabíamos perfectamente, porque lo habéis explicado perfectamente también vosotros, que esto no se iba, que esto no iba así, ¿no? Que había un derecho de admisión en primer lugar, que es lo que ahora se está dilucidando, que no correspondía con un régimen sancionador, sino simplemente con admito tu invitación o no, y había después una posible aplicación de un derecho sancionador a partir de un expediente que se pudiese abrir, ¿no? Porque de momento el expediente es informativo y pasaría a ser un expediente sancionador. Evidentemente la realidad se ha impuesto y con ese informe, ¿no? Que supuestamente ya tendrían más o menos rematado, ¿no? Los investigadores de la UEFA, ¿no? A falta de, creo que responda una serie de preguntas el Barcelona, pero bueno, habría ya, digamos, que una recomendación para no invitar al Barcelona el año que viene a la Champions, ¿no? De hecho, José Félix Díaz contaba que la invitación del Barcelona estaría retenida en estos momentos, ¿no? Que igual que otros equipos no han vivido ese proceso, en el caso del Barcelona sí que estaría retenido. Entonces, claro, con esa recomendación, ¿no? Que nos han contado que habrían hecho ya los investigadores, con la proximidad de una decisión por parte de la UEFA. Todo este ruido, ¿no? Todo este ruido que puede confundir a mucha gente, es que da para pensar un poco mal. Claro. Normalmente siempre en las noticias que hemos ido viendo de este proceso Negreira, ¿no? En el proceso judicial, primero me refiero más a las cuestiones ya en el propio proceso judicial, no antes, ¿eh? Que cada uno a lo mejor iba bebiendo de su propia fuente. Pero ya en el proceso judicial sí que a lo mejor un determinado medio de comunicación tenía el primer acceso a ese auto o resolución y posteriormente se iba confirmando, ¿no? Por el resto. Aquí, en cambio, esa información de COPE no ha sido contrastada por el resto, ha desaparecido de las portadas, nadie dice eso. En COPE Deporte incluso te metes en la web y tampoco lo ponen a gran titular, que debería de ser, ¿no? Es decir, si se cayera realmente el delito de corrupción deportiva, pues que vamos, debería de ser pues un alivio, ¿no? Para el fútbol español, si realmente eso no se ha producido y eso ha desaparecido. Entonces, esto coincidiendo con que se avecina esa próxima decisión, pues sí, me parece desde luego curioso, ¿no? La coincidencia temporal. La coincidencia temporal e insisto, ¿no? Y con todo el respeto personal hacia él y también profesional, ¿no? Pero Emilio Cortés está siguiendo una línea que ya se ha demostrado, lo ha demostrado antes César, leyendo, bueno, pues el auto donde se admitía la personación del Real Madrid, está siendo una línea muy diferente a la propia jueza, insisto. Ya no solo lo que podáis opinar vosotros, lo que puedo opinar yo, lo que haya dictaminado la jurisprudencia en otros casos. O sea, es la línea más radical en cuanto a la dificultad de que haya corrupción deportiva para el Barcelona, ¿no? Entonces, no sé, da que pensar, desde luego, esta Es que coincidencia según esa temporal. tesis, Ramón, según esa tesis, yo creo que tampoco existe delito de blanqueo de capitales, porque el dinero sale oficial del club. Con lo cual, Claro, según esa teoría, para mí me falta lo que decía el catedrático en el programa de radio, que es el ilícito de la procedencia del dinero.
el dinero es legal, con lo cual para mí sigue sin haber delito de blanqueo de capitales, según la teoría esa. Para mí no A ver, existe delito de blanqueo de capitales tampoco. aquí en España es que siempre tenemos un poco de confusión entre dinero negro y dinero ilícito, ¿vale? Lo que exige el blanqueo de capitales es que exista una actividad delictiva previa. Por ejemplo, tú puedes tener dinero negro porque vendes silla, tienes dinero negro y vale, al final, bueno, pues no declaras parte de las ventas, pero no llega a una defraudación superior a 120.000 euros, que supondría el delito fiscal, ¿no? Entonces, si tú tratas de introducir ese dinero en los canales oficiales, no estarías cometiendo blanqueo de capitales porque no existe esta actividad delictiva previa. Lo que pasa es que todos tenemos el blanqueo de capitales como que surge, ¿no?, a raíz del tráfico de drogas y para evitar que los narcotraficantes pues, bueno, pudieran disfrutar y disponer de ese dinero. Pero el blanqueo de capitales lo único que te exige es que exista una actividad delictiva previa. Ese dinero ilícito puede estar a la vista de todos, no pasa nada. Lo único que una vez acabada esa actividad delictiva previa, tú luego tienes que realizar una actividad adicional que te permita intentar ocultar que ese dinero viene de la actividad delictiva que estamos comentando. Pero si sale del Entonces, Fútbol Club Barcelona es claro, imposible. Pero es que el dinero sale de la empresa. Es imposible. Según la teoría de ellos, el dinero sale del club. si luego, Con lo cual, sí, pero una vez llega al destino, si por ejemplo, imagínate un delito fiscal donde no sea por venta oculta, yo qué sé, porque has declarado una operación exenta cuando no lo era, ¿vale? Entonces, ahí el dinero está en tus cuentas, en las cuentas de la empresa. Si tú luego ese dinero intentas darle salida a la empresa, por ejemplo, a través de facturas falsas, donde tú estás detrás de todas esas empresas que supuestamente te están prestando servicios a ti se te puede condenar por delito de blanqueo de capitales, ¿vale? Es una confusión que tenemos aquí en España respecto de dinero negro y dinero sucio, y lo importante es que el dinero sea sucio, pero no tiene por qué ser dinero negro, Ya, ¿vale? ya, ya, pero ya. según Lo la importante, tesis, el delito de blanqueo de capitales está muy justo, ¿eh? Yo creo que no sería condenado ninguna Según la persona con tesis la de la CUP, tesis. según la tesis de Emilio Cortés, te entiendo, ¿no, César? Es No, decir, estoy diciendo según la tesis de la radio. Es decir, según de la tesis de de la la COPE, radio, sí. para mí no existiría delito de blanqueo de capitales. pero es que Existiría, como dice Victoria, a posteriori. Si después lo vuelven. claro, pero eso estamos como muy previo. Claro, es que eso Lo es digo con la imposible. información que tenemos nosotros, es imposible Es visualizar imposible. de Es blanqueo de imposible. capitales, pero puede haber información a posteriori que sí lleve a eso. Pero ya digo, lo que viene exigiendo, porque al principio, si te vas al tipo de blanqueo de capitales, es verdad que utiliza ya no me acuerdo, pero poseer, utilizar, como unos verbos como demasiado laxos. Pero siempre Te leo yo, si quieres. Te leo yo el 301, porque vamos a hilar fino para que la gente después no ponga en duda. Consiste en ocultar o encubrir la procedencia de beneficios obtenidos ilícitamente de manera que parezcan provenir de fuentes legales. no, Eso pero es más o menos. los verbos que utilizan, ¿no? Que ya lo tengo yo aquí delante. El que adquiera, posea, utiliza, Eso compra, mismo. tramite. Por ejemplo, si tú cometes un ilícito, es decir, tú estás traficando con drogas, ¿no? Y obtienes dinero, y ese dinero lo guardas debajo del colchón y lo utilizas para tu gasto ordinario, eso jamás es blanqueo de capitales, Claro, ¿vale? claro. Blanqueo de capitales es cuando esa ganancia que has obtenido intenta invertirla a los canales oficiales, pero ni siquiera poniéndolo a tu nombre, sino que tendrías que ponerlo a nombre de otra persona Sí. o algo así. Es decir, Comprar una tratar casa, comprar un cuadro, comprar un billete de lotería. Incluso aunque comprara una casa a tu nombre, yo no vería eso blanqueo de capitales, ¿vale? A Pero nombre de bueno, un tercero, a nombre de un tercero. claro, a No. nombre de un Eso es. tercero sí tendría. Pero lo que os quería simplemente distinguir, que eso es verdad que ocurre porque siempre lo tenemos como el blanqueo de capitales asociado al dinero negro, que no, lo único que te exige la norma es que sea un dinero sucio, que proceda de una actividad delictiva previa, pero puede estar en un canal oficial. ¿Vale? Puedes estar en una cuenta bancaria, lo único que tienes que hacer a posteriori, una vez tengas ese dinero, actos posteriores con la finalidad de desligar ese dinero de esa actividad delictiva previa. Pero es que nos Una, falta, en el puzzle nos Si aquí, falta la por actividad, ejemplo, es que nos falta en el puzzle si la aquí, actividad directiva previa. Es que nos claro, falta en si el aquí, por puzzle eso. ejemplo, imaginemos que Negreira y Javier Enríquez pues, se demostrara esa actividad delictiva previa, pues luego tendrían que hacer actos posteriores con ese dinero para tratar de desligarlo de esa actividad delictiva previa y que lo tuvieran, pues no sé, imaginaros, en un paraíso fiscal, Evidentemente. en otros territorios offshore. Ahí surgiría el blanqueo de capitales, pero sí que tiene que haber esa actividad posterior, ¿vale? Que no es una meramente pregunta. el uso del dinero. ¿Qué os indican dos cosas que ha decidido la jueza? La primera, la imputación, bueno, la investigación de Javier Enríquez, que no estaba todavía en calidad de investigado, sino en todo caso de testigo, que
bueno, que hizo informes durante un tiempo, pero su empresa SoccerCamp ya cobraba, ¿no? Ya facturaba desde antes, ¿no? De la emisión de esos informes. ¿Y qué os dice? O sea, esto de alguna manera implica, ¿no? Que es algo que siempre has pensado tú, Victoria, y para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que Javier Enríquez no puede ser, digamos, alguien que realice un delito de corrupción deportiva por no ser una figura, ¿no? Con un poder, ¿no? Por explicárselo a la gente, o sea, es decir, eh, no es una persona con un cargo que le permita, digamos, ejercer ese delito de corrupción deportiva, ¿no? A diferencia de su padre, evidentemente. Y dos, ¿qué os indica el secreto de sumario? El secreto de sumario, ¿cuándo se suele ordenar en estos casos? ¿Qué puede motivar a juez? Nos quedan como 8 minutos para tocar estos dos temas. Voy rápido. Yo voy rápido con el secreto sumarial y le dejo el delito de blanqueo a Victoria porque le gusta más y es su especialidad. Yo con respecto al secreto de sumario, en la práctica siempre se realiza al principio, sobre todo para las diligencias, para que las partes que vayan a ser en este caso detenidas no puedan ocultar pruebas, no puedan deshacerse de pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este momento empieza de cero el delito de blanqueo de capitales, con lo cual decreta el secreto de sumario y con la instrucción, seguramente con las siguientes diligencias, de pedir información al Fútbol Club Barcelona y a ambas partes para que ellos no tengan rapidez para proceder a destruir pruebas, ocultar pruebas, etcétera, etcétera. Por eso ya decreta el secreto de sumario en este momento. Pero sobre el delito de blanqueo de capitales, folio 1331. Vale, o sea, es En la sobre ese delito. práctica, bueno, a ver, os pongo un ejemplo. En la práctica, por ejemplo, un hombre... Solo por ese Eh, delito, ¿no? Que no tiene que en ser la, solo. Pues, ¿me oye? Sí, ¿no? Sí, te oigo perfectamente, pero en la serie, en los siguientes delitos, a mí me Sí. parece que no creo que se decrete el decreto de sumario porque tienen muy avanzada la investigación. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy fácil. Cuando suelen decretar decreto de sumario es en delitos contra la libertad sexual. Pues lo decretan al principio, nosotros en la práctica vamos a las diligencias de testificales y vamos a las diligencias con el secreto de sumario, para que no sepamos qué tipo delictivo en este caso se está enjuiciando. O, por ejemplo, la diligencia de las viviendas, de las viviendas y del tema de las cuentas bancarias y todo, decretan el secreto sumarial, sobre todo en delitos de libertad sexual, en homicidios y tal, lo suelen hacer al principio, pero la jueza a la semana lo levanta, con lo cual aquí el mes yo creo que va a ser por el tema del delito de blanqueo de capitales, para que no se perjudique nada en la investigación. Y sobre todo por las filtraciones también, ¿eh? Sí, sí, puede ser que sea por el blanqueo de capitales, pero igual también puede estar asociado a ese nuevo ámbito temporal hasta la actualidad. Es decir, como Eso es lo que También, había ahora pensado yo. también, Eso es lo que había pensado. quiero también. investigar hasta la actualidad, pues ahí sí que tengo miedo de que puedan desaparecer pruebas y de ahí que acuerde el secreto de las actuaciones durante el plazo de un mes. No lo sé, pero bueno, La instructora está haciendo un trabajo espectacular, ¿eh? Está llevando una instrucción que a nivel procesal, yo me quito el sombrero, ¿eh? Yo me quito el sombrero. Está haciendo una instrucción espectacular, sinceramente. Y la investigación de Javier Enríquez, Victoria, ¿tienes alguna tesis, alguna idea de qué pueden hacer? ¿Puede estar relacionado, lo tiro por tirar, con el tema del blanqueo de capitales? Que vaya a investigarse hasta la actualidad puede tener que ver con la actividad de Javier Enríquez, que hasta hace 2 días, bueno, acompañaba a los árbitros todavía. No sé, alguna idea que puedas tener sobre esto con la información muy parcial que tenemos, por supuesto. claro, yo creo, bueno, es verdad que en el mismo auto donde se acuerda el secreto de las comunicaciones se hace esa ampliación triple, ¿no? Temporal, objetiva respecto del blanqueo de capitales y subjetiva respecto de la persona. Pero no quiere decir que el blanqueo vaya asociado a Javier Enríquez y la nueva actuación de Javier Enríquez sea hasta la actualidad. Eso Eso es no. muy importante, ¿eh? Eso es muy importante, ¿eh? Que la gente piensa que el blanqueo de capitales solo es a Javier Enríquez, ¿eh? Eso es la Claro, clave, eso Victoria. no tiene por qué así. Yo me leí el auto y simplemente hace una ampliación triple, de triple carácter, es decir, temporal, subjetivo y objetivo, y el secreto de las comunicaciones, pero no quiere decir que ya el blanqueo vaya asociado a Javier Enríquez. En cuanto a la ampliación o sea, el cambio, ¿no? De testigo a encausado, a investigado de Javier Enríquez, pues bueno, es que yo creo que era lo normal, ¿no? Porque Era evidente, Victoria. es verdad que en la denuncia de Fiscalía, bueno, pues llegó a decir Fiscalía en ese informe que no estaba asegurado que Javier Enríquez conociera la actividad de su padre, pero luego todas las informaciones que hemos ido recabando, pues bueno, parece que sí que estaba al tanto
Y de hecho las últimas actuaciones que se conocen casi hasta la actualidad, ¿no? Hasta justo de iniciarse el proceso judicial, o incluso yo creo que durante una semana coexistieron, seguía acompañando aparte de árbitro Sí, al Camp Nou. Entonces, bueno, desde luego es una alegría para mí la ampliación del ámbito temporal hasta la actualidad, porque cuando surgió toda esta, bueno, la polémica, desde luego yo me quedé sorprendida con la declaración de Javier Tebas diciendo que ya estaba todo prescrito y que no se podía hacer nada. ¿No? Cuando lo normal es cuando te encuentras algo así en casa, ¿no? Pues intentar, claro. voy a investigar a ver hasta dónde llega la mancha, porque lo que quiero es limpiar, no... Tener en cuenta que en la denuncia, una de las empresas, la que empieza, yo la tengo con iniciales, NSCP, tenía el 5% el hijo, ¿eh? Sí, pero Con es lo verdad cual, que ante Fiscalía sí que había dicho que todo, que obviamente luego parece que no, César, porque luego que el papel del hijo cada vez ha ido a más, pero ante Fiscalía había dicho que incluso llegó a ostentar el cargo de administrador en una de las dos empresas del padre y dijo que había sido un cargo, pues bueno, meramente que él estaba ahí por dar la cara, pero y después otro detalle, que no otro había detalle. ejercido. Otro detalle de la denuncia, la investigación con Enrique Negreira es del 2016. Lo nombra Fiscalía del 2016, con lo cual la investigación y el retroceso de las investigaciones al 2001 es lo que tú dices. Puede ser que haya más partes implicadas. Es decir, es que objetivamente el delito de blanqueo de capitales no se refiere solo a Enrique Negreira, porque Enrique Negreira en la denuncia lo dice claramente, que fue contratado en el año 2016, con lo cual no tiene mucho sentido meter en la ecuación aquí para arriba. Bueno, la sociedad la constituyó en el 2002 también, pero es que no, la Fiscalía Sí, no pero nombra para nada en el 2001, ni es por que eso digo que desde que tuvimos conocimiento de las actuaciones y la denuncia de la Fiscalía hasta luego las informaciones que se han ido vertiendo, pues el papel de Javier Enríquez cada vez ha ha sido crecido, ha mayor, ha crecido. crecido y ya no sabemos desde cuándo él, pues bueno, tuvo ocasión de participar en esta trama o desde cuándo tuvo conocimiento y hasta dónde. Entonces, bueno, Es que ahora perfecto. vamos a tener un mes ahora podemos en un mes hacer 1000 tesis, ¿eh? Ahora es divertidísimo, porque es que podemos hacer 1000 tesis, 1000 películas, Desde ¿eh? luego, desde luego. Oye, pues nada, os quería agradecer muchísimo, ¿no? Este rato que me habéis dedicado a mí y a mis suscriptores. Ya veremos, ¿no? Ya veremos a ver. Me imagino que vamos a poder hacer 1000 tesis y también vamos a tener seguramente alguna filtración que nos permita conocer algún detalle más, ¿no? De qué motiva a la jueza a tomar estas decisiones que ha tomado en ese triple ámbito. Y nada, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra sabiduría y nada, os mando un fuerte abrazo. A ti, Ramón, un abrazo. Gracias.